está cada vez más embotado son nuestros sentidos y nuestra capacidad de intelección para incorporarnos a esa algarabía universal, que es la que te va a quitar la muerte también, ¿no? Fíjate, yo recordé Marguerite Yourcenar cuando los últimos años quería viajar, viajar, descubrir esta cárcel. Quiere conocer la cárcel donde está, darle la vuelta. Y lo que me aterra es que la debilidad física o el dolor me quite la posibilidad de dar la vuelta a la cárcel. Finalmente, la gran experiencia, Germán, no es la muerte, es el dolor. Esta convivencia constante con el dolor que te quita todo. Porque la muerte te quita de golpe. Claro. Y eres perfecto en ese momento. Estás bien. Pero eso te esclaviza de manera mucho más cruel. Y te degrada. Y la degradación no la quiero. No. Yo les hice prometer a mi hijo y a mis amigos cuando estaba saliendo del coma, en ese espacio de 6-7 días, que me descuelguen, por favor, que no insistan. La insistencia terapéutica es insultante. Sí. No quiero eso. Que tengan ahí conectados, ¿no? En una condición absolutamente indigna. Si mi cabeza no va a salir bien de esta aventura, déjenme. Ahora sí reconozco el poderío del espíritu y aceptaría vivir con el espíritu intacto, aun si el cuerpo está mal. Yo también. Pero si ya no disciernes, si ya no te acuerdas... Entonces que te respeten, ¿sí? Que respeten tu integridad, sí. Y que te dejen. Y que se den por enterados de que realmente ya no estás. Ya no estás. Y el dolor tiene que ser controlado. Yo estoy cada vez más convencida de las clínicas del dolor. Eso tiene que desarrollarse por ahí, la ciencia médica. Impedir el dolor a los hombres. ¿Cuánto ganará la humanidad cuando descubra que sufrir no es un mérito? Decía Bernard Shaw. Esto es un invento del cristianismo, ¿verdad? Sí. Uy, pero muy bien vendido aquí en México. Son verdaderas competencias de dolor. Yo escuché a mis tías, yo en eso me formé, en donde era a ver quién había sufrido más. Esa era la tertulia de la tarde. Siempre llegaba alguna que había tenido un problema de parto, pero siempre había otra que había tenido un problema peor. Y la que había tenido gemelos, y la que venía con la criatura con el cordón amarrado al cuello, y horrores infinitos, pero estaban disfrutando. Era una especie como de chamoy metafísico, donde decían, estoy sufriendo, pero estuvo rico, porque ya tengo sí, les gané, les maté el gallo, como decimos aquí en México, ¿no? Y a mí eso me parecía siniestro. Ahora, no sé cómo, supongo que la literatura, que la cultura y que el ímpetu gozador de mi padre me mantuvieron bien protegido de eso, pero en el fondo seguimos siendo muy sufrientes, y de ahí que prefiramos perder, por ejemplo, que ganar, agacharnos que rebelarnos. Tenemos mucho más mártires que héroes en este país. Ya no hay cupo, pues vamos a tener que cremar a los mártires también, porque ya, ¿qué hacemos con tanto mártir? Es extraño eso, porque es totalmente diferente de dónde vengo. Claro. Sí. No, a mí me gusta ganar, fíjate. Soy como los niños malcriados, me gusta ganar. Y además no tengo la habilidad de ocultarlo. Porque si fuera hábil no lo mostraría. No, y menos en México. Y al contrario... Solicitas muchos odios. Sí, los pido, dénmelos. Sí, ahora, Germán, quería preguntarte una cosa muy grave. La relación con el perdón con los demás. ¿Cómo funcionó contigo después de esta experiencia? Básicamente igual que antes. No tengo mucho que perdonar. En ese sentido, la vida ha sido excesivamente generosa conmigo. He recibido mucho más bien que el mal que he recibido. Y por otro lado, soy bastante poco susceptible o vulnerable. Mi memoria está como más concentrada en otras cosas que en acordarme que tal día, tal persona, cuando yo le pedí tal cosa, me salió con ¿Tienes buena memoria? Yo sí, excelente, pero para ciertas áreas. No me sé el teléfono de mi casa, pero me sé el reparto de Coriolano, por ejemplo. Es decir, lo que leo básicamente es lo que grabo. Lo que acontece me pasa como muy por encima.
Entonces, de pronto me puede ofender mucho más un endemoniado de Dostoyevsky que algún burócrata que ande por ahí, por más que tenga un cargo muy alto, ¿no? Entonces, el perdón básicamente tiene que ser, en mi caso fue hacia mí, porque de entrada viene toda la demanda. Claro, llegaste a esto porque abusaste, porque hiciste, porque tal, porque trabajaste en exceso, porque tuviste sobrepeso, porque no te vigilas bien tu diabetes. No sabes la lista de agravios que podemos hacer. Y pienso en el Montaigne, en el cuídame Dios de mí, no sé qué. Llegar a ese acto de perdón y decir, ya, absuélvete, porque de hecho ya el sufrimiento te absolvió. Y regresar a la vida. Para mí esa fue la negociación más ardua, la más difícil. ¿Cómo manejas la soledad? ¿Qué es el aprendizaje de la muerte? Bien, tenemos un oficio solitario. Ahora, sí, pero tú eres antisolitario. La gratísima compañía de los libros. Pero no, llegado el tiempo me tengo que poner a escribir, me tengo que poner a leer. Y al principio yo vivía como una maldición, por ejemplo, ese desajuste cronológico con mi esposa, que a las 10, esté donde esté y lo necesite o no lo necesite, se coagula de manera instantánea. Y yo empiezo a querer vivir esas horas. Y luego pensé que estaba bien que ella durmiera, porque me concedía un espacio para estar conmigo, para pensar, para urdir, para tramar, para repasar, para organizar tu mundo interior. No propiamente para orar, que yo no sé si yo tenga costumbre de orar, pero de pensar y dejar que tu pensamiento fluya y revisar y desear y proyectar. Todo eso llena una soledad. Yo no la vivo como maldición, ¿tú sí? La soledad es una cosa terrible porque no puedes pasarte de ella y al mismo tiempo la maldices. Es parte de ti y sí, es también algo que rechazas de ti. Ni con ella ni sin ella. Exacto, pero yo soy contraria a cómo eres. Tú eres muy generalmente, bueno, hasta en tu oficio, eres teatrero. Entonces un teatrero es un hombre que se expresa en público. No, y me la paso socializando. Sí, yo soy, al contrario, yo puedo pasar 2 semanas sin abrir la boca más que enfrente de este micrófono. La gente no quiere creer que a veces pasan semanas en que solamente hablo de manera profesional y el resto del tiempo, ¡prum!, se cierra y no hay nada. Y soledad no significa estar con los libros, esta no es soledad. No. Estar contigo mismo. Contigo. Y cuando me dicen ponte a pensar, pues es que yo no paro. ¿Cómo que ponte a pensar? Es como decirme ponte a respirar. Es estado continuo. Tampoco comprendo cuando la gente dice me voy a poner a meditar. ¿Qué es eso? Que hay momentos que sí y hay momentos que no. Y luego ¿qué pasa entre los dos? Manuales de meditación. Sí. Paso 1, paso 2, meditación para avanzados. ¿Qué es eso? Y me di cuenta entonces que las grandes aventuras de mi vida, que siempre han sido más interiores que exteriores, no hay nadie a quien decirlas, absolutamente nadie. A menos que las reproceses y se vuelven un libro, se vuelven exactamente, ¿no? Que están muy por debajo de la reflexión y del pensamiento, porque no tienes más que este pobre instrumento que se llama palabras. Y que está por debajo de las iluminaciones que recibiste en esa entonces agregas una experiencia más que es la mayor de tu vida, que es la de muerte, y no tienes a quien decirlo y no hay manera de hacer compartir a nadie esto, y no debes ni siquiera tener la pretensión de hacerlo compartir. No, bien sabes que estuviste por un rato en el territorio de lo indecible, de lo incomunicable. Encontrarás metáforas muy torpes y preferirás, si tienes un poquito de sensibilidad y de gusto, mejor no emplearlas, porque ni de lejos alcanzan. ¿Te acuerdas lo que dice San Pablo? Aquí conocemos como por espejos. Es que ni siquiera encuentras un espejo apto para reflejar aquello. Se queda contigo. Esa dosis de tiniebla ya está en tu espíritu y ya sabremos qué hacer con ella, ¿no?
A veces hacemos grandes cosas, pero ni siquiera las grandes cosas se parecen a esto que fue vida. Aquí hay un cuerpo de 50, 60 kilos que ha tenido sueños, ambiciones, que se ha creído inmortal y ha actuado en consecuencia. Alguien que no sea loco se pone a escribir libros pretendiendo a la inmortalidad. Somos unos pobres locos. Sí, pero conmovedores también. Damos mucha ternura. La verdad, sí. Yo espero que Dios exista y diga, qué raros me salieron estos. Y no los mexicanos en particular, sino el género humano, así en su totalidad. Porque sí, por un lado hay una voluntad de vida y por otro lado hay tantas secretas maneras de irnos proveyendo la muerte, de ir haciendo ensayos de muerte, o de pronto simplemente llega la desgracia, la fatalidad, el mal encuentro, el cortocircuito en tu cuerpo que no sabes ni quién lo inició ni por qué. Y hay quienes... Bueno, yo pensaba el otro día que leía un hombre que cayó a 4.000 metros de 4.000 metros de altura en un avión. No se abrió su paracaídas. Cayó como bulto ni siquiera sobre el agua, cayó sobre la tierra y se levantó y siguió caminando. Y luego pensaba yo en mi amigo Jaime Sabines, que cayó de 8 centímetros y no se repuso jamás. Entonces, ¿en dónde hay lógica o en dónde hay justicia de qué estamos hablando, no? Y bueno, tú y yo, hasta donde se ha sabido, sobrevivimos. Aquí estamos. Hemos recibido avisos de que sí, de que estamos vivos, de que hasta vamos a trascender un sexenio más. Y bueno, pues a mí me da mucho gusto. Estoy encantado, literalmente encantado de la vida. ¿Hay algún lugar en ti para esto que llaman fe? Muy escaso, muy escaso. ¿Dónde ubicas esas cosas? Pues mira, las tengo que ubicar a fuerza porque no... La conspiración de mi madre duró tantos años y fue tan metódica que seguramente algo habrá quedado. Yo no puedo decir que no soy católico, porque si bien no profeso ni practico una religión, ni respeto una determinada jerarquía más allá de su condición humana, sin embargo, bueno, toda mi cultura estuvo encauzada dentro de esos ámbitos del catolicismo. Ubico mi fe en el género, en especie, en que la semilla no muera, diría Gis. Pero más allá me es muy difícil. Una trascendencia personal. En el género, Germán, en ese sentido prefiero una fe en Dios que una fe en el género. El género no merece mucha fe. No te inspiran confianza a los humanos. Para nada. No, tampoco, pero los conozco. Por lo menos en tus cuates tienes que manifestar una cierta esperanza. A lo mejor no es fe, ¿no? Pero, bueno, tú y yo tenemos un único laboratorio para saber qué tan perfectible es el humano. Somos nosotros mismos. Y bien que mal, dando tumbos y cayendo en los hospitales, o cayendo en la envidia o en la ira, o yo no sé en cuántas cosas que de pronto nos arrebatan, pero mejorado. Yo me siento una mejor persona a partir de... ¿Te sientes una mejor De persona? que visité esos andurriales de la muerte, ¿no? ¿Sí? Sí. Por lo menos más consciente y menos dispuesta a dar esa muerte que yo visité o que vislumbré. Yo no sé. No, yo no paso por ahí la cosa. ¿No? No paso por ahí. Yo tengo placer inmenso con mi propia cabeza. A veces la he sufrido tanto que quise negociar con el mundo un rebajamiento de mi cabeza. El ostracismo, el rechazo han sido tan duros que dije, hasta aquí llegué. Lo que quieren una idiota, tendrán una idiota. Negociaré con el mundo. Y luego ya no quiero negociar nada. Quiero negociar nada. Yo soy una militante de la racionalidad. Es que además este país ya no tiene cubo para idiotas, entonces qué bueno que no te admitieron en el club. Y gozo esta relación privilegiada con la intelección de las cosas. Mucho más que antes. Ya no quiero pedir perdón de cómo soy. Ya no quiero negociar esas cosas. Ahí está. Con su carga de sufrimiento, de rechazo, de soledad, de lo que quieres.
Enfrente no hay más que momentos de placer cuando hay entendimiento de las cosas, paso de una idea a otra, comprensión de algo más que no estaba comprendido. Y eso va a caber en lo que queda de vida. Punto, san, se acabó. No está mal, no está mal. Eso por lo pronto es mío. Que si hay competencia, que si no hay competencia en este terreno, soy imperador. Ojalá y la haya. Ojalá y la haya, para que te des el lujo de defenestrar al rival. Es el placer del niñito, me siento como niñito. Yo hacía cosas bárbaras cuando estaba chica, en la escuela en primaria. Pasaba al lado de las niñitas el día del examen. Estaban estudiando geografía e historia, ¿no? Y con toda la maldad del mundo les decía, estudien, quizás sean la segunda. Ahora me río de mí misma porque hacía eso, no había necesidad. Y luego me doy cuenta que me da tanto gusto. Sí. Y es que en el fondo le sigues diciendo al mundo lo mismo. Sí, matices más, matices menos. Claro, es tan placentero. Pero... Es tan placentero el concurso del gran depredador mental. Finalmente eso fue esta pequeña vida, la de un depredador mental y punto. Y no voy a pedir perdón por ello. Un hacker neuronal. Me parece muy bien, Además, yo te he visto lanzándote al abordaje, sí, con el cuchillo, con una baja de oca entre los dientes, ¿no? Eso fue la experiencia de la muerte por mi lado. Espero que pues tengamos la posibilidad de hacer un programa próximo en que vayamos un poquito más a fondo de las cosas, lo que no nos impedirá reírnos un poco más. Claro. Somos sobrevivientes. Espero que a los que nos han escuchado les haya servido de algo, y aunque no les haya servido de nada, que la hayan pasado bien. Las grandes doctrinas morales. No puede haber un verdadero sistema filosófico sin una prolongación ética. Pero hoy las cosas ocurren como si la moral hubiera cesado de ser parte de la filosofía. Entonces hay que retomar la historia de esas grandes doctrinas. ¿Qué decía Sócrates? Bueno, antes Heráclites decía que Dios era indiferente a lo justo y a lo injusto. Sócrates se ocupa de los oficios, de las ocupaciones cotidianas de la gente. Alguien le pregunta, ¿conoces algo que sea bueno? Y Sócrates dice, ¿bueno para la fiebre? No. ¿Bueno para el hambre? No. ¿Bueno para las enfermedades de los ojos? No. Y Sócrates dice, ¿entonces me pides algo bueno que no sea bueno para nada? Sócrates interroga a uno de sus compañeros. ¿Es exacto que no hay que mentir jamás? Cierto, dice. Bien, pero si un padre quiere hacer ingerir a su hijo enfermo una medicina de mal sabor y la introduce en un plato bueno, ¿habrá que reprochárselo? El otro dice, no. Sin embargo, dice Sócrates, engaña a su hijo. ¿Acaso aprobarías a un jefe de un ejército que revelaría a sus tropas que el esfuerzo esperado no llegará? Y así lo deprimes y ya no podrá combatir. El otro dice no. Y Sócrates dice, ¿entonces es bueno ocultar la verdad? A fin de cuentas, nunca hay que mentir salvo cuando se necesita mentir. ¿Por qué le gustaban esos juegos a Sócrates? Sócrates perturba las seguridades, las creencias las más venerables. Sócrates molesta. Sin embargo, es impecable en su vida. No le pueden agarrar ni una.
No hace bellos discursos. Lo que busca es hacer pensar. No quiere esas teorías de la justicia que acreditan cualquier injusticia. El acto moral es aquel que nadie puede pensar en mi lugar. Si he robado el bien de alguien, podría utilizar todos los estratagemas para disculpar mi pillería, pretender que la intención era buena. Para esto tendría que deformar el vocabulario. Soy un ladrón, decía Simone Weil. Sola la palabra ladrón puede impedirme robar. La injusticia se reconoce al hecho de que es nombrable, decible. No mezclemos lo justo y lo injusto. Denunciemos las injusticias que pretenden ser justas. Distingamos. Como Sócrates debemos saber que la conciencia se muestra diciendo no. Y Platón, ¿qué decía Platón? Aquí el alma se vuelve esta mediocridad psicosomática que llamamos un hombre, ocupado en sus asuntos de hombre, sus mezquinerías, sus rivalidades. El hombre feliz de ser hombre desprecia a la filosofía y la filosofía lo desprecia. Solo tengo un alma a condición que me ocupe de ella. Lo que hago desaparece, pero lo que hago de mí mismo se queda. Por eso importa no rebajar el alma. Platón habla de una monstruosidad que sería la inteligencia sin alma. El platonismo no es ni física ni metafísica. El platonismo es una moral. El Gorgias es un manual de moral. Hay que volver a la dialéctica del amor en el banquete. Sócrates mostraba que nadie era malo voluntariamente. La maldad es ignorancia, decía. La virtud es ciencia y la ciencia es virtud. Cuando se tiene el saber, ya no se necesita recurrir a una moral de órdenes, prohibiciones, sanciones exteriores. Esto solo conviene a los ignorantes, decía. El platonismo es una doctrina del conocimiento. La inteligencia brillará cuando estará en contacto con las ideas. Protágoras, quien siempre tiene la palabra virtud en la boca, enseña una virtud en la cual no cree. Platón sabe lo que es la virtud. Se la puede enseñar. La moral no se implanta por un proceso de moralización. Él no fue un profesor de moral, fue un filósofo. Dirá que la dirección del Estado deberá poner al servicio del conjunto de los ciudadanos el saber al cual no tienen directamente acceso. Así vemos el paso de Sócrates a Platón. Les recuerdo, para los que no están recordándolo en ese momento, que lo que sabemos de Sócrates es por Platón. Es por estas discusiones que Platón escribió donde pone en juego a Sócrates, a Protágoras, a todas esas cosas. Bien, y Aristóteles después de ello. Aristóteles llama al platonismo una ficción poética, una quimera. El bien no es algo en general, es el bien de un hombre. La virtud será, para Aristóteles, el justo medio. Platón se equivocaba, decía, al imaginar que por saber lo que es el bien, uno lo hace automáticamente. Uno puede concebir el bien y, sin embargo, decidir actuar en el sentido contrario. La virtud requiere de un aprendizaje. El pensamiento jamás dispensa, libera de los esfuerzos de la acción. La acción es una exterioridad susceptible de ser una adversidad, de ser desagradable. Dice Aristóteles, Platón se equivoca cuando promete al sabio la felicidad. ¿Cómo puede uno ser feliz si lo persigue la calumnia? La felicidad no será completa.
sin los bienes exteriores, eso es una buena salud, un mínimo de bienestar material, el afecto de los hijos. Aristóteles habla de un ideal de sentido común. Alivia las exigencias morales y las pone al par de las necesidades sociales. La justicia de Aristóteles contrasta con la justicia de Platón. Aristóteles se rige por relaciones utilitarias, contratos que hay que respetar, toma en cuenta las desigualdades de las condiciones. El trabajador, presionado por la necesidad, se encuentra fuera de la moral. Entonces la moral sería un lujo de ricos. Un sistema ético cerrado lleva al hombre a dudar de sí mismo. Pero uno se pregunta al leer a Aristóteles, ¿acaso la moral es un arte de vivir? Nuestra tradición tiene como prejuicio que si no hay un deber y una obligación, no hay moralidad. Aristóteles debate con los platónicos. Dice, el placer no es siempre bueno. Esta era la tesis de Eudoxio. Pero tampoco es siempre malo. Esta era la tesis de Speusippe. Acción y placer son indisolubles. Hay un empirismo moral en Aristóteles. No distingue totalmente el campo de la ética del campo de la estética. Platón mismo identificaba lo bello con el bien. Así a Platón se le conoce como el filósofo de la trascendencia, mientras que Aristóteles sería el filósofo de la inmanencia. El Dios de Aristóteles está exento de nuestras virtudes éticas. Aristóteles pregunta, ¿acaso Dios estaría obligado con los contratos y los compromisos que nosotros tenemos? Dios no tiene que ver con la moral. La moral solo se refiere a la acción. En nosotros actúa lo que es mortal. Lo que es divino no actúa, piensa. La vida teórica sobrepasa la vida práctica. Se lo nota, ¿no? Hay una insuficiencia moral en Aristóteles. Él mismo la descalifica deteniéndose a la frontera del pensamiento. Después de estos tres, hay una visión redonda de la moral que tenemos en los estoicos. Séneca, Epicteto, Marco Aurelio. Su moral descansa sobre la distinción entre las cosas que dependen de nosotros y las que no dependen de nosotros. No dependen de nosotros los eventos, todo lo que ocurre, los bienes que el tiempo nos trae y luego se lleva, por lo que sería locura apegarse a ellos. El primero, Everett. Habrá desdoblamiento del universo cada vez que hay alternativa de acción y de decisión. Y estos universos que se dividen al infinito son totalmente desconectados unos de otros. Un observador en un universo no tiene ninguna manera de saber lo que pasa en los universos vecinos. Esta hipótesis fue introducida para resolver el problema planteado por el principio de incertidumbre a nivel de las partículas elementales. Aquello indignaba a Einstein, ¿se acuerdan? El principio de incertidumbre arruina igualmente el postulado determinista de Laplace. En el caso de un universo abierto, el futuro será el siguiente. En 1.000 millardos de años, todas las estrellas estarían apagadas. El universo solo será compuesto de pedacería, de restos, y salpicado de hoyos negros. Luego las galaxias se evaporarán en hoyos negros hipergalácticos. El universo tendría entonces 10 a la 27 años. Estos hoyos negros se irán volatilizando. Luego la materia se metamorfoseará en bolas de fierro.
en un universo frío cercano al cero absoluto. Esto se llama predicción a, pero muy largo plazo, lo que tiene cuando menos el mérito de relativizar nuestros pequeños problemas personales. En segundo caso, el universo no parará, no detendrá su extensión sino después de un tiempo infinito. Ahí habría que decir qué es eso de infinito. El tercer caso es el universo que alcanzará su extensión máxima hacia los 10 a los 9 años. Luego empezará a contractarse, acabará por reencontrar su estado de sopa original. Entonces, por un nuevo Big Bang, todo volverá a zoom. Otra vez el mismo cuento. Tendremos entonces una versión del universo cíclico eterno. Son perspectivas vertiginosas, más allá de las palabras. Desesperan o entusiasman según el temperamento de cada quien. Según el mío, son entusiasmantes, fascinantes. Así que de pesimista no me pueden acusar en este caso, por lo menos. Ok. Hoy vivimos un cuestionamiento de la razón, la hipercrítica y el escepticismo. El año 2000 está vivido más como un fin que como un principio. El contraste se ve en comparación con todas las anticipaciones que marcaron el año 1900. Ahí todas las esperanzas parecían permitidas. El siglo XX vino y decepcionó todas estas esperanzas y se terminó en casi todos los campos por debajo de las esperanzas de hace 100 años. Solo la electrónica ha probablemente sobrepasado las previsiones. La evolución demográfica del mundo occidental no es indiferente a este fenómeno. Para la gente que nació a partir de 1945, esta generación que hizo la cultura desde los años 70 hasta ahora, esta sabe que solo verá algunos años solamente del siglo XX y serán sus años de vejez, nuestros años de vejez. Esta generación que termina su vida activa en un clima difícil está más llevada a meditar sobre la decadencia que a elaborar predicciones. El siglo XXI será un siglo de viejos. Un campo parece escapar al escepticismo generalizado. Es el de la predicción popular tradicional, que prospera en medio de sus incoherencias y de sus errores permanentes. El papel de la predicción concierne el presente, mucho más que el futuro. Lo importante no es su realización, sino su función de terapia social. A pesar del extraordinario avance de las ciencias exactas, todas las formas más irracionales de la profecía, la predicción y todas esas cosas resurgen, proliferan, captando la atención de las masas. Esto es triste para un espíritu racional. Hay revistas consagradas a la astrología. Hay páginas de internet que están dispuestas a dar cualquier horóscopo a quien sea. Los videntes, los parapsicólogos se multiplican. Hacía 30 años ya se podía leer en la revista Time: el futuro es una empresa comercial floreciente. Agrega: en París hay un charlatán, vidente, curandero, profeta, lo que sea, por 120 habitantes, contra un médico por 514 personas y un cura por 4.000 personas. Si contamos los métodos diferentes de predicción, contamos unos 25 esenciales que están practicados, además de los muchos marginales, 25 que vamos a llamarles canónicos, caray. Desde la bola de cristal hasta la femancia, geomancia, numerología, quiromancia, cartomancia y muchas mancias. Ninguna prueba de la incoherencia, de la absurdidad de estos métodos puede hacer retroceder la confianza de una proporción impresionante de la población.
La comparación de 25 horóscopos impresos en 25 diarios diferentes hace aparecer 25 predicciones diferentes. Esto no impide a 30% de la población de afirmar que el horóscopo contiene una parte de verdad. La proporción declina con la edad. No sé si es porque la edad trae sabiduría o porque la necesidad de conocer el futuro se reduce cuando se hace uno más viejo. Otro rasgo revelador. Los adeptos de horóscopos son urbanos, perdidos en la masa anónima de las grandes aglomeraciones. El Estado. Algunos ven en él una estructura de opresión nacida de la alienación de las voluntades y que debe ser combatido como el principal responsable de la servidumbre y de la miseria humana. Es el epicentro de la vida política moderna. No es un simple órgano parasitario que se debe decidir suprimir. Tampoco es esta providencia en la cual hay que tener una confianza ciega. El Estado tiene una naturaleza ambigua, Francisco. Es la autoridad soberana que se ejerce sobre un pueblo y un territorio determinados. Se distingue de las autoridades parciales que solo ofician en esferas delimitadas de la vida humana. Constituye la única autoridad propiamente política. Esta designa el mando de la comunidad, que está ligado a la existencia de órganos de poder habilitados para emitir órdenes y sancionar la desobediencia. Tiene el monopolio de la violencia legítima. El proceso de satisfacción de las necesidades se acompaña de antagonismos, de litigios, de conflictos que vuelven necesaria una instancia de arbitraje reconocida y temida por todos. Implica la protección de los individuos, la preservación de la integridad de la comunidad, las reglas del vivir juntos, el juicio de los crímenes y delitos, la toma de decisión relativa a los asuntos colectivos. El Estado toma a cargo la conflictualidad social, instala instituciones, busca normas universales de la vida comunitaria, implica el bien común a la vez que la justa cooperación social y la posibilidad de que el individuo tenga un proyecto de vida propio. El Estado moderno sustituye a la violencia la regulación legal de las relaciones sociales. No hay que confundir Estado y poder político. Históricamente, el mando de la comunidad reviste formas: tribu, cacique, jefería, gobierno de los ancianos, de los guerreros, etc. No son Estado. Este solo existe allá donde el mando está garantizado por un aparato burocrático, una instancia especializada, funcionando de manera jerárquica, que descansa sobre la oposición entre gobernantes y gobernados, es decir, tecnicidad, impersonalidad, omnipotencia, continuidad. La palabra Estado solo aparece a finales del siglo XV, cuando se tiene una autoridad por fin estable y permanente. Los atenienses instituyeron la ciudad, la polis, donde el poder de legislar, de decidir y de rendir justicia pertenecía al conjunto de los hombres libres. El Estado instala una frontera entre el dominio privado y el dominio público. A la vez permite al individuo detener su lugar en la comunidad. Su papel consiste en hacer reinar la seguridad y la paz. Es una administración, un conjunto de técnicos y expertos agrupados en un cuerpo profesional. Es un poder jerárquico, autoritario, que se opone a la desagregación de una sociedad conflictual.
El Estado es esencialmente el aparato de administración de la sociedad. Tiene que armonizar intereses contradictorios. Depende de la conciliación de los antagonismos, equilibrando libertad individual y voluntad colectiva, en un mundo donde los intereses particulares triunfan de todo proyecto común. Solo un aparato administrativo y jerárquico poderoso puede mantener la coherencia de la sociedad. El Estado es la instancia destinada a realizar un principio meta-individual. La doctrina clásica del contrato social recusa el derecho divino de los reyes. El poder soberano descansa sobre el consentimiento explícito de las partes, de manera a corresponder a los intereses y aspiraciones de todos. El Estado es la expresión de la igualdad de los individuos. Resulta de su facultad moral de concluir un contrato social, es decir, un pacto que constituye del concierto la sociedad. Los contratantes buscan seguridad, bienestar, aceptan para eso transferir su libertad de actuar al soberano. La libertad comporta un polo individual y un polo colectivo que se contradicen en parte. Los derechos fundamentales del individuo son seguridad, libertades, propiedad. El Estado saca su legitimidad del consentimiento de los contratantes a reconocer la autoridad legal de una suerte de agencia de protección mutua que se llamaría Estado. No se puede permitir a los individuos invocar su libertad contra las resoluciones de la comunidad. El Estado solo es viable a condición de disponer de un imperio sobre sus súbditos. Su voluntad es general, es un principio de justicia, se ocupa del interés común y las reglas que proceden de él se aplican a todos. Protege contra el arbitrario de las voluntades particulares. Después de esta larga definición de lo que yo pienso que es el Estado, pues sale sobrando decir que nunca hubiera podido pretender, ni en un espacio público, ni en un espacio privado, algo que ni siquiera pienso. El Estado, por supuesto, no tiene nada que ver con la verdad. Ya me he escuchado eso, me renuncio a saberlo, pero ya tengo bastante costumbre en este negocio como para saber que la gente escucha lo que quiere y a mí me toca decir lo que yo pienso. Este es lo que yo pienso del Estado. Una de Schopenhauer, un aforismo. Dice, nadie puede ver por encima de mí. Quiero decir que uno no puede ver en el otro más que lo que uno es. Una cita de Jules Renard en su diario. Si se construyera la casa de la felicidad, el cuarto más grande sería la sala de espera. Una de Nietzsche, en el libro del filósofo. En algún rincón perdido del universo, hubo una vez una estrella sobre la cual unos animales inteligentes inventaron el conocimiento. Fue el minuto más arrogante y mentiroso de la historia universal. Y esta la escribió Valéry, parece que para mí. La dice en su obra El hombre y la concha. Dice, solo sé lo que sé hacer. Otra de Nietzsche que viene en el alegre saber. La conciencia es la última y la más tardía evolución de la vida orgánica, por lo que es la menos acabada y la más frágil. Una de Freud, en la introducción al psicoanálisis. No importa qué tanto se sueña con las bebidas. Cuando se tiene realmente sed, hay que levantarse para beber.
si no considero la razón como la facultad que me aísla, sino como una facultad universal, siempre vuelve la obligación ética de la universalidad. Si considero la razón como una facultad universal, entonces la razón me da una ley, la ley moral, válida para todos los seres razonables, que descansa sobre la autonomía, me obliga a respetar en el otro hombre el colegislador de la ley a la cual la razón me obliga. El respeto lleva sobre la naturaleza razonable, sobre la libertad como autonomía. Hay paradoja, por supuesto. El otro es a la vez aquel que yo respeto como un ser inteligible que puedo comprender, respetando en él la razón y toda la humanidad, y sin embargo el otro puede ser dañado. Hay presencia del otro como ser existente, como ser sensible, y hay una idea del otro. La piedad inmediata se ejerce hacia el primero, el respeto hacia el segundo. Respeto todo hombre, aunque como individuo sensible no sea respetable. Alcanzo lo singular a través de lo universal. Por supuesto, aquí corro el riesgo de la abstracción. Puedo amar la humanidad, pero no los hombres reales. Puedo tener respeto por la idea de hombre y absoluta indiferencia hacia el sufrimiento del hombre singular. Es lo que pasa, por ejemplo, con los militantes de las ideologías que más hablan de humanidad. Se vuelven las más criminales hacia los hombres en particular. Todo es cuestión de equilibrar las paradojas. No tratar de solucionarlas, no hay solución, sino sistemáticamente partir de lo primitivo en nosotros, que es finalmente lo más confiable. La extensión de la idea de piedad. Luego, la recuperación por la razón de respeto y el amor por el otro, aunque no sea amable ni respetable. Y por fin, acabando con este juego, con esta actividad altamente peligrosa que consiste en caminar sobre una cuerda en la vida, tratando de autodefenderse, reconocer al otro, saber que es incognoscible y actuar por la ley moral que nos es común a todos. Pregunta sobre Voltaire que me hizo que quería que le hablara de Voltaire. ¿Y qué tal si empiezo por hablar de él ahora? Es una buena forma de ponerse alegre. Se llamaba François Francisco María Arouet. Voltaire no es su nombre, es su apodo. Había nacido en 1694, su padre era notario. Era un niño prodigio. A los 12 años concibió una tragedia, a los 15 decidió que será a la vez gran poeta y hombre de negocios, a los 19 años se hace expulsar de La Haya. Jamás supo tolerar la tiranía o incluso la autoridad. Tenía 20 años cuando el regente lo condena a pasar un año en la cárcel de la Bastilla, diciéndole ahí va a poder reflexionar en paz sobre los versos irreverentes que había escrito. 4 años más tarde, París hace un triunfo, así su primera tragedia, y la gloria literaria lo lleva a cambiar de nombre. Es así como nació Voltaire. Amaba el lujo, las mundanidades. Gozaba de todos los placeres, de este mismo orden social y político que quería destruir. Tenía una curiosidad inmensa. Su pretensión de ser el igual de un príncipe hizo que la gente de un caballero francés lo golpeara. Y la humillación fue tan grande que Voltaire decidió refugiarse en Inglaterra. Ahí se quedó durante 2 años, hasta noviembre de 1728. Fue fascinado por la prosperidad comercial de Londres, el respeto que parecía otorgar Inglaterra a sus escritores.
Ahí Voltaire escribe una verdadera apología del liberalismo anglosajón, titulada Diccionario Filosófico. A la vez, deja florecer el otro lado de su personalidad. Compra trigo, especula con la lotería, se dedica a la trata de negros, al tráfico de armas, y es muy brillante en eso también. Jamás pensó que sus libros podrían permitirle ganarse la vida, y como quería no depender de ningún poder, él no pedía becas. Debía encontrar las formas para vivir libre de angustias. Lo hizo bien. Se pudo pagar el lujo de prestar dinero hasta a los príncipes. En 1733 empieza una relación amorosa y intelectual que duró 16 años con Madame de Châtelet. Decía de ella que era alta, flaca, sin nalgas ni caderas y con 2 pequeñas tetas que parecían llegar de muy lejos. Era además marquesa, madre de 3 hijos y gran sabia frente a Dios. El Parlamento de París condenó las letras filosóficas, amenazó con arrestar a Voltaire. Este se refugia junto con sus 175 seudónimos que le sirven para inundar Europa de libelos. Vuelve a París en 1743 para empezar a los casi 50 años una carrera de cortesano como historiador del rey. Poeta oficial, académico, durará en estos menesteres hasta 1747. Sí, 4 años. En este año, 47, empieza su desgracia. Luis XV no lo podía ver ni en pintura. Luis XVI lo detestaba. Y como una desgracia jamás viene sola, en 49 Madame de Châtelet muere. La relación más larga, la más tormentosa de toda su vida. Empieza entonces. ¿A dónde va a ir? Decide ir a Prusia con Federico II. El rey que amaba a los hombres y el hombre que amaba a los reyes se impusieron un cuarto de siglo de salamerías y de peleas floreadas por el afecto. El rey encarcelaba a Voltaire. Voltaire le gritaba puta. El rey respondía bufón antes que de quemar sus libros en público en Berlín. Luego Voltaire se va a vivir en Ginebra con su sobrina. De ahí escribe cartas al mundo entero. Catarina II de Rusia, Stanislas de Polonia, al regente, al papa mismo. El rey de Dinamarca dice, Voltaire me ha enseñado a pensar. Voltaire no para. Su obra Cándido se transforma en un éxito europeo. Había pasado de un optimismo militante a un pesimismo activo. Escribía pensando poder cambiar el mundo. Un terremoto en Lisboa destruyó su confianza en la providencia. Esta providencia se parecía mucho al orden aristotélico. En este orden, el gran relojero, Dios, hacía que el interés de cada quien se encontrara de manera armoniosa con el interés de los demás. Hasta Catarina II logró convencerlo de que Rusia invadía Polonia para liberarla. No era un gran político, era muy fácil cambiarle las opiniones. Sus polémicas con los grandes del mundo lo llevan a replegarse a un lugar llamado Frene, donde él era solo amo después de Dios. Ahí nadie le daba órdenes. De ahí empieza a organizar su injerencia en los asuntos de su siglo. Esta propiedad se encontraba cerca de la frontera suiza, lo que le hacía posible la huida en caso de peligro. Entonces pasaba la frontera cada tercer día. Ahí instala a su sobrina, que se había vuelto su amante. Ahí hace también construir un pequeño teatro. Ahí erige una fábrica de medias de seda y otra fábrica de relojes para sus negocios. Ahí hace plantar tulipanes, zanahorias. La policía lo observaba. Los informes lo describen como alto, seco, parecido a un sátiro. Era el pequeño rey de sus viñedos, sus 400 panales, sus vacas lecheras. Recibía con señorío a toda Europa. Contaba en su casa a sabios, aventureros, espías. Incluso llegó a recibir a Casanova. Decía, el paraíso está allá donde yo me encuentro. Eran los últimos tiempos del absolutismo. Fíjense en las fechas, unos años apenas antes de la Revolución Francesa. Ponen a quemar el diccionario filosófico. Voltaire, quien jamás había querido a la religión, empieza a odiarla.
Su incredulidad se transforma entonces en generosidad laica, combativa, para llevarlo a ocupar en la escena pública una estatura que ni Shakespeare ni Goethe han logrado ocupar. Decía de él Diderot, hubiera salvado a Cristo. Por lo pronto quiso salvar a todas las víctimas de las injusticias de su tiempo. Después de 50 años de exilio, en el año 1778, vuelve triunfalmente a París para tener la alegría de molestar a sus enemigos. Se había olvidado de morir el 30 de mayo de este mismo año, a los 84 años. Se murió por fin. Benjamin Franklin, Diderot, el futuro Luis Felipe, saludaron su cuerpo hinchado por el opio. Luego lo enterraron, según el ritual católico, en el panteón de los hombres ilustres, a él que odiaba tanto a la religión. Dejó detrás de él 70 volúmenes, 13 de ellos de puras cartas, pero su vida había sido su única obra maestra. Decía, no vivimos suficientemente. Las carpas viven más que los hombres. Es ridículo. En Ferney no había un criadero de carpas, había alegría, había discusión, y se hablaba de la muerte a carcajadas. No le tenía miedo. Mire, ahora le voy a decir qué pienso de él. Es apasionante como personaje. Sin embargo, no es grande. Yo he dicho que su vida había sido su única obra maestra. Los que aman la literatura light, la filosofía lúdica, encuentran en él su tatarabuelo, su inspiración. Era el hombre más ingenioso del mundo, decía de él su rival Montesquieu, pero solo era el segundo en todos los géneros, decía de él Diderot. ¿Qué es lo que le faltaba? Más bien le sobraba algo. Voltaire era un hombre feliz, y esta felicidad es dramática para los que hacen oficio de literatura y de pensamiento. Dedicados a los problemas de los demás, sus libros ignoraban las obsesiones que hacen que un hombre de escritura sea un verdadero escritor. Su obra quería ser entendida de inmediato. Le faltaban tanto la distancia como la dimensión trágica. Esto que yo podría llamar el alejamiento astronómico que permite observar a los hombres sin zambullirse en el agua de sus demencias. Y este sobrepeso que da el dolor y que obliga a la tierra a hundirse bajo el paso de uno. Ha sabido reinar sobre el mundo literario, siendo su regente aún sin tener la legitimidad de un príncipe de sangre de la escritura. Era un funcionario lírico de la cultura. Distribuía premios y palmaditas en la espalda, prometiendo a todo el mundo que iba a ser su sucesor. Nada más Rousseau no quiso saber nada de él. Era su entrañable enemigo. Aparte de Rousseau, nadie ha tratado de desbancarlo. Ahí estaba, en todas partes, los teatros, las cenas, las ceremonias, las cortes. Así se hace fama, no se hace una obra mayor. Buscó y logró ser maestro en el arte de seducir a la gente de Alcornia, tratando de encontrar los medios para elevarse entre esta gente. Ni su empresa de autopromoción literaria, ni su propio carácter le dejaban tiempo y fuerzas para hurgar en los sótanos de las almas. Era un escritor epidérmico, ocupado por la celebración del lujo, del placer. El paraíso terrestre está allá donde yo estoy, decía. Y agregaba, el mayor y único asunto que se debe tener es el de vivir feliz. Y no es cierto. Nunca se preocupó de comprender los misterios, de grabar los rasgos de la aventura humana, ampliarla, alzarla por encima de la simple vivencia biológica. Nunca se preocupó de agregar al animal algo de la pretensión, la ambición, la demencia del hombre. Nada de todo esto, simplemente ser feliz. Y ni siquiera lo logró del todo. Alternaba las debilidades del cortesano con la valentía del filósofo. Su seducción le servía para conquistar algunos centímetros de terreno sobre la infamia de la imbecilidad que estaba todopoderosa, que sigue siendo todopoderosa. Su retórica mundana, sus salamerías, su arte de la polémica, su humor combativo fueron puestos al servicio de causas mayores. Hay que reconocérselo. Hasta 1726
Su ascensión mundana no tuvo obstáculos. Pero no era más que un poeta, decían de él los nobles que se divertían de su ingenio. El exilio inglés transformó el poeta en filósofo, que ya no aspiraba a integrarse a la pequeña clase de los privilegiados. Se había vuelto por mérito propio una potencia social autónoma, cuya ambición era presentarse como el maestro de pensamiento de la sociedad entera. Pero seguía amando las mundanidades. Ya no como la proyección de un sueño de elevación social, sino como un instrumento de placer, de poder. Pronto se dio cuenta que la vida de los salones era incompatible con su ritmo de trabajo, así que se volvió más selectivo. Buscaba juntar el placer de una sociedad que él había escogido con el pensar y el escribir. No era un noble, así que fue un castellano en su pequeña propiedad, con su capilla, su teatro, su biblioteca. Su verdadero salón era su correspondencia.